Hola, nos pidieron hacer un homenaje a Franz y pensando entre tantas cosas, ¿qué podemos decir de nuevo que ya no se haya dicho, que no hayan hecho? Pensábamos en una exposición de sus pipas, de sus fotos, sus pinturas, pero queremos pensar más que nada en el área o en el lugar en el que él se destacó como sacerdote, como catequista, que es la catequesis. Por eso recurrimos a un testimonio, al testimonio que él nos dejó en uno de sus libros, Catequesis, Años de Historia. Y en base a eso fuimos recordando personas y hechos que marcaron la vida de Franz y cómo Franz marcó en esos hechos y en esas personas. Yo llegué a la Argentina en 1957 como sacerdote Fidei Donum de la diócesis de Malinas. Vine para los oblatos diocesanos, que al comienzo del año 1957 tenían su casa central en Ciudadela. Éramos dos sacerdotes belgas, el padre Rogelio Ponsar y yo. Al año siguiente fuimos los dos a la diócesis de Lomas de Zamora para atender la entonces vicaría local de San José de los Obreros de Gerli, que había sido fundada y atendida por la obra Cardenal Ferrari. Mi vocación por la catequesis se despertó mientras estaba en el seminario. Teníamos que hacer prácticas de catequesis en una escuela parroquial en las afueras de la ciudad. El maestro, que era el catequista normal de la clase, nos observaba y me dijo después de unas clases que pensaba que yo tenía un don especial para la catequesis. De ahí en adelante, me empecé a interesar por toda la catequesis fuera de las horas de estudios regulares. Leí libros de pedagogía y catequética. Tomé contacto con Lumen Vitae. Participé en congresos. Colaboré con el naciente catecumenado de adultos de Amberes, etc. Pero no hice estudios específicos sobre catequesis. En Argentina, por el trabajo pastoral que me tocó, era fácil desarrollar esta vocación por la catequesis. La formación de los oblatos diocesanos era una tarea eminentemente catequística, y la parroquia tenía necesidades urgentes de catequesis. Me preguntaron por qué Franz y otros, entre otros yo, venimos a la Argentina. En los años 50, Pío XII escribió una carta a todos los obispos del mundo pidiendo que las diócesis que tenían muchos sacerdotes presten sacerdotes a iglesias con muchos católicos y con pocos sacerdotes. Ejemplo típico, América Latina. A raíz de eso, los obispos de Bélgica crearon el Colegio para América Latina. En España se creó la OXA, obra de cooperación con Hispanoamérica. En Italia, en Livorno, se creó uno. Casas donde se formaban seminaristas diocesanas pertenecientes a su diócesis de origen en Europa, pero que prestarían su servicio sacerdotal a la Iglesia de América Latina. Franz acababa de ordenarse sacerdote y pidió venir a América Latina. Vinieron otros. Son lo que dentro de la Iglesia se suele llamar los sacerdotes Fidei Donum. Muchos vienen por un contrato por X cantidad de años. Los que venimos de Bélgica, acá a la Argentina, todos, venimos sin limitación de tiempo, para vivir y para morir. Si Franz se volvió a Bélgica fue por una cosa fuera de lo común, su enfermedad, que él decía que ya no podía servir más a la Iglesia en la Argentina,
Al mismo tiempo, su mamá, una mujer muy mayor, con cáncer de colon, y Franz decía, mi mamá se merece, aunque yo no me pueda mover, pero se merece que yo, los últimos meses de su vida, esté con ella. Por eso se volvió a Bélgica, pero eso nunca figuró en sus planes, en sus proyectos. Tengo el gusto de que soy uno de los más antiguos conocedores del padre Franz de Vos. En 1957 yo estaba en la Casa de Formación de los Oblatos Diocesanos y en marzo llegan dos sacerdotes belgas, padre Franz de Vos y Rogelio Ponsar. ¿Y por qué llegan? Padre Elizalde, al fundar el Instituto de los Oblatos Diocesanos, un instituto secular, él pidió a Europa, a varios lugares de Europa, España, Bélgica, Francia, sacerdotes para la formación de los miembros laicos para misioneros de América Latina. Y en 1956 el padre Elizalde fallece y ya tenía un contacto con el obispo de donde había estudiado el padre Franz de Vos. Llegó a San Esteban, casa de los Oblatos, en el partido de Cañuelas. Esa casa pertenecía a la diócesis de Loma de Zamora, porque Loma de Zamora llegaba hasta Cañuelas, antes de la división de la diócesis de San Justo. Cuando se dividió la diócesis de San Justo pasó a ser ya de San Justo y Lomas de Zamora quedó sí en el partido de Cañuelas. Recuerdo esos primeros momentos del padre Franz de Vos. Ese hombre silencioso, todos lo conocimos cuando mayor, ya muy silencioso, pero fue siempre igual. Era un hombre que estudiaba mucho, leía mucho y expresaba con su silencio, con su manera de ser, todo lo que él tenía en su interior, pero no con las palabras. Recuerdo una anécdota y yo se lo contaba a Pedro Tulipano hoy, que estaba sentado yo estudiando en el borde de la pileta de San Esteban y él se acerca, se sienta al lado, ya hacía como 6 meses que teníamos contacto con él, se acerca y un gran silencio como era la costumbre de él y al rato me dice, Onofre, ¿no querés ser catequista? Porque acá en el barrio hay muchos chicos y no hay catequista, en el barrio donde vivíamos nosotros. Y él dice, yo le digo, bueno, padre, mire, yo de catequesis lo único que sé es las preguntas y respuestas porque es lo que yo estudié. No, pero vamos a trabajar juntos. Y justamente en ese trabajar juntos, ahí comenzamos a hacer catequesis y a descubrir esa dimensión del catequista, allá en el año 1958, de modo especial. El movimiento catequístico en la Argentina comienza con el primer Congreso Catequístico Nacional. De hecho, no se lo puede separar del concilio, porque está todo imbuido ya por el espíritu del concilio. Se reunieron en Buenos Aires unos 7.000 catequistas de todo el país. El lema del Congreso, considerado como bastante tradicional, era conocer para amar. El primer congreso sentó las bases para una amplia organización catequística en todo el país. Al finalizar, los obispos se comprometieron a nombrar una junta catequística central y de hecho la nombraron al año siguiente, en 1963. El obispo que presidió esta junta en nombre del episcopado hasta 1976 era Monseñor Miguel Raspanti. Bueno, yo lo conocí al padre Franz justamente en el primer Congreso Catequístico Nacional, allá lejos, en 1962. Él era muy joven y yo también, y realmente él tuvo una actuación muy importante en ese momento, y la renovación de la catequesis comenzó ahí, evidentemente. Hubo un antes y un después de la catequesis después del Congreso. No fue fácil introducir toda la renovación
sobre todo la renovación bíblica y litúrgica en la catequesis que veníamos llevando, que era muy estructurada y muy en base a un fundamento más bien teológico, sobre todo la catequesis de los niños, por supuesto. Entonces, toda la riqueza que se vio en el Congreso Nacional se fue incorporando lentamente en la catequesis. A veces fue bastante difícil porque hubo resistencias, quizás no tanto de parte de las catequistas o de los catequistas, más resistencia hubo a veces por parte de los sacerdotes en las parroquias. Sin embargo, se fue realizando y hubo muchísimo entusiasmo en esta renovación, porque muchos estábamos esperando esto. Sabíamos que no, la catequesis así como estaba no llegaba. Y con esto de la renovación bíblico-litúrgico y sobre todo el dar mucha importancia a lo que vivían los niños o las personas, es decir, la catequesis situacional, partir de la situación que cada uno estaba viviendo, iluminar esa situación para que dieran una respuesta real al Señor, que eso es el objetivo de la catequesis. Hablar del ISCA me llega muy al corazón. Cuando en el marco del primer Congreso Catequístico Nacional, en el seno de la Subcomisión de Estudios, se habló de un Instituto Catequístico Nacional, yo fui uno de sus más fervorosos partidarios. Lo que más me motivó fue el desarraigo en que veía caer a los exalumnos de los institutos catequísticos europeos, la dificultad que tenían de adaptar lo estudiado a la realidad pastoral de su país. Fui incluso bastante reticente para abrir el instituto a alumnos de países limítrofes, por las mismas razones. Y esto me ha causado algunos serios disgustos. Cuando los obispos decidieron la fundación del ISCA, el hermano Onésimo O'Gorman me propuso para el cargo de rector. Cargo que acepté con una audacia juvenil que hoy no repetiría. Pero me sentía apoyado por un grupo de gente dispuesta a ayudarme en todo. Valía también la confianza en el Señor propia de tiempos llenos de hermosas promesas. Ocupé el cargo hasta el año 1990. Es bueno recordar aquí que los años del concilio, y sobre todo el período después, además de haber sido rico en reflexión y renovación, ha sido también un tiempo muy conflictivo para la Iglesia. Las crisis de las vocaciones sacerdotales y religiosas estaban a la orden del día. Las hemos experimentado en el propio cuerpo de profesores y también en el grupo de alumnos. El ISCA ha cargado con muchas culpas de una manera injusta. La falta de capacidad de contención de los afectos, de adaptación a las nuevas exigencias de la pastoral, de asimilación de la nueva sistematización teológica, han hecho que muchos no supieran resolver su planteo personal. Muchas veces fue sin culpa de ambas partes. Este fue el clima en el que el ISCA se tuvo que desenvolver durante los primeros años. Fue a vivir a Ciudadela un año, en 1959, que ahí fue cuando hizo una exposición muy importante para la zona, una exposición de libros y textos de catequesis que, acompañado y guiado por Monsignor Raspanti, había expuesto en Cañuelas durante una semana, y mucha gente de la zona fueron a ese lugar a ver esa exposición. También como anécdota recuerdo que él en castellano sabía muy poco y escribía las homilías, escribía las clases y nos daba a nosotros para que lo corrijamos. Se lo corregíamos, le ayudábamos a pensar y un poco en argentino. Y él